Bienvenidos al canal La Hipotenusa B. Quiero platicarles acerca de una ley que acaban de aprobar en Australia que podría meter en prisión a personas por hacer un comentario en internet, una broma, un meme o cualquier discurso que se pueda comentar o considerar ofensivo para ciertos grupos, con todo lo que pueda ser subjetivo y relativo de qué es ofensivo, qué es odio o no. Bueno, esto ha ocurrido en Australia. Ya había sacado videos anteriormente en mi otro canal de una situación preocupante que estaba ocurriendo en Australia. Resulta que, sobre todo después en el 2020 y años posteriores, empezó una campaña de restricciones en aquel país para sus ciudadanos, teniendo como pretexto principal la emergencia que estaba ocurriendo. Empezaron a aprobar una serie de leyes para restringir el uso de redes sociales y el libre discurso, sobre todo. En ese momento llegaron a meter a prisión, a detener durante algunos días a personas por haber hecho algún comentario criticando las medidas que estaban ocurriendo en ese momento, o criticando algún tema político o criticando a algún funcionario. Pero bueno, pasó la emergencia y al parecer les agarró el gusto y empezaron a aprobar medidas para castigar el discurso de odio, los discursos ofensivos, que como les digo puede incluir una broma, un comentario en internet, incluso un meme. Bueno, pues la noticia que ha salido en estos días y que extrañamente no ha tenido muchas repercusiones a nivel internacional, no han hablado de eso, es que han endurecido las penas para lo que ellos llaman discursos de odio o comentarios ofensivos. Eso incluye comentarios en línea o comentarios que podrías hacer en la calle con algún familiar o amigo si es que te hace el favor de denunciarte, ¿verdad? En especial aquellos que tienen que ver con el hecho de cuestionar a cierta comunidad política y religiosa que está en Medio Oriente, y ya sea utilizar algún símbolo relacionado, por ejemplo, a lo ocurrido en la Segunda Fiesta Mundial, o relacionado con este señor del bigotito chistoso, o que pudiera adjudicarse algo relacionado con ese señor. Bueno, pues habría penas. Esto no es nuevo, tan es así que ni siquiera puedo hablar claramente sobre esa comunidad, ¿sí? No es nuevo. Las redes sociales tienden a quitar, eliminar, suspender cuentas que puedan hacer referencia a este personaje, o que puedan cuestionar la versión oficial de lo ocurrido en la Segunda Fiesta Mundial, o que se atrevan a cuestionar algunas acciones o decisiones políticas de este país o de esta comunidad, o que no estén de acuerdo con la forma en la que se maneja esta comunidad a lo largo de la historia, o que difundan una versión distinta, ¿no? También generalmente suspenden las cuentas, borran los comentarios y ya. Pero en algunos países, como por ejemplo en Alemania, pues ya sabemos, y de hecho lo comenté en otros videos, que incluso pueden ir a prisión personas si afirmaban o contradecían algo que pudiera poner en duda la versión oficial de lo que pasó en la Segunda Fiesta Mundial.
Incluso, bueno, hubo un caso muy famoso de una mujer ya de la tercera edad que fue metida a prisión porque ella decía que lo que ella había vivido cuando era niña, o sea, su experiencia personal era muy diferente a la versión oficial, y ella siempre dijo que esa versión oficial no era real, que era mentira. El gobierno, pues por su edad y demás, le ofreció que, bueno, pudiera salir si decía que pues la versión oficial era la verdadera, y ella dijo no. Eso no fue así, están mintiendo, prefirió ir a prisión, y estuvo un tiempo en prisión, ya falleció. Una mujer muy valiente, con mucha integridad, porque preferir ir a prisión a decir una mentira o una cosa que sea diferente a lo que ella vivió, pues sí se necesita tener mucho valor y mucha integridad. Pero bueno, a esos grados ha llegado. Pero aquí ya en Australia lo que se está promoviendo, o lo que se está impulsando, es aumentar las penas de 1 a 7 años por hacer algún comentario o discurso que pueda comentarse o que pueda decir que es ofensivo, en particular para esta comunidad, que, como les digo, es la comunidad que tiene mucho poder en el mundo y de la cual no se puede hablar abiertamente. Podrían ir a prisión. De hecho, han estado dando algunos avisos de alerta en algunos países para los turistas, incluso en Estados Unidos dieron el aviso de que, por ejemplo, los estadounidenses tienen que tener mucho cuidado si van y visitan Australia, de las cosas que puedan decir, incluso de broma, porque allá pues obviamente las leyes están endureciendo lo que ellos llaman ese tipo de discurso. Al decir que algo es ofensivo o que es de odio, pues es realmente muy relativo, no especifica exactamente qué es. Por lo tanto, todo esa interpretación. Alguien podría sentirse ofendido por algo que ni siquiera fue dicho con esa intención, que se lo tomó personal, o un malentendido cultural incluso, y eso llevar a tener una pena de prisión o una multa. Y bueno, a raíz de esta ley o el endurecimiento de estas penas, muchas alarmas se han disparado, muchas alertas. Diversos periodistas, activistas reales han pues sentido preocupación, han expresado esta preocupación de que esta ley pueda afectar evidentemente la libertad de expresión y pueda provocar una serie de injusticias que terminen encarcelando a personas por haber hecho un comentario, por haber buscado información, y que se esté generando una especie de dictadura en Australia. Curioso que pocas personas estén hablando de esto, pero, y quiero decirles que esto no es un hecho aislado. Precisamente y curiosamente, en Estados Unidos, como les había yo comentado en otros videos, se firmó una orden ejecutiva para garantizar supuestamente la libertad de expresión y acabar con la censura, pero a los pocos días el gobierno de Estados Unidos, o sea Trump, y el primer ministro de este país, del que no se habla abiertamente, se reunieron, y a este señor, al que luego le digo Ned, el señor Ned, fíjense nada más que ni siquiera puedo decir bien su nombre para evitar repercusiones. Bueno, se reunió con Trump, y los dos, entre otras cosas, además de hablar de los desplazamientos voluntariamente obligatorios que va a sufrir las personas de Pales, bueno, pues también hablaron sobre una propuesta o una obligación a la que se comprometía Estados Unidos, que era combatir el discurso que ellos consideran ofensivo hacia esa comunidad y hacia ese país. Eso incluiría deportar personas que hagan comentarios
o que cuestionen a ese país. También incluye, por ejemplo, quitarle la beca a estudiantes que hagan algún comentario en línea o en persona sobre ese país, y también incluye y podría incluir sanciones más duras para las personas que cuestionen la segunda fiesta mundial o directamente ese país o esa comunidad. Entonces, pues muchas personas, o de las pocas que se enteraron, mejor dicho, empezaron a decir que, bueno, obviamente ese compromiso que estaba haciendo Trump con ese señor Ned, pues contradecía la primera enmienda, que era la libertad de expresión. Pero bueno, no tuvo mucha repercusión y la gente no prestó atención. Pero a lo que voy es que esto se está volviendo más global y más fuerte de lo que ya de por sí había una censura, ya de por sí no se puede hablar de este tema, pero bueno, ahorita como que quieren endurecer las penas. También de eso es lo que se hablaba mucho, de que era la verdadera razón por la cual Estados Unidos quería detener o restringir TikTok. Es que en TikTok había muchas personas que podían hablar abiertamente de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, la Franja de Gaza y demás, y sobre todo muchas personas que han expresado su apoyo a esta comunidad de PAL. Entonces, pues que eso obviamente molestaba a ciertos personajes y a cierta comunidad, y que si Estados Unidos compraba o una empresa o un empresario parte de las acciones de TikTok, pues lo primero que van a hacer es empezar a quitar pues estos videos, estos comentarios a favor o que pudieran contradecir las medidas que están tomando para supuestamente llegar a la paz en aquella zona. Bueno, entonces hay que poner atención, porque lo que está pasando en Australia de meter a prisión a las personas por algún comentario podría empezar a copiarse a diferentes países, ¿no? Bueno, este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.